y gracias pues a todo el grupo. Parece muy chévere poder estar hablando sobre este tema, sobre la pregunta de las columnas, y todavía las escribo con cierta periodicidad. Y pues sí, me enfoco principalmente en los temas de libertad de expresión. Mi charla se va a concentrar principalmente en derecho internacional, pero también va a haber muchas cosas de derecho colombiano que de todos modos, pues, o sea, son aplicables en otros países, ¿sí? Porque pues igual son como formas de razonamiento que pues se aplican en varios países y pues están muy basadas en el derecho internacional. Entonces, primero voy a compartir mi presentación. ¿La ven? ¿Sí? Está Eh, cargando, sí. Listo. Yo aquí Sí, se ve. nunca he entendido uno cómo hace para compartir y que no vean mis notas. Bueno, pueden ver mis notas. No es Ahí, nada. No, ahí, ahí pero no no se las ven vemos. las notas. Ujú. Sí, pues bueno, si las ven no es grave. Es como para tenerlas ahí en mente. Entonces, discurso de libertad de expresión. Quería entonces comenzar preguntándoles a ustedes qué creen que es el discurso de odio, a qué se refiere la gente cuando habla del discurso de odio. Ni idea. Atrévanse a decir cualquier cosa, la que crean. Igual y puede ser cuando atacas a un cierto grupo de personas. Ujú, ujú. Ok, ¿qué más? Sí, por ejemplo, lanzar blasfemias, puedes atacar algún tipo de creencias de manera muy directa, tal Ok, vez ok, discriminatorio, ok, incita a la violencia también. ok. ¿Qué más? Sí, sí, permite un discurso que, o sea, cualquier tipo de discurso que promueva o incite en un perjuicio moral o físico contra otra persona, contra la integridad de otra persona. Sí, ok. ¿Alguien más? Yo usaría una palabra que usamos mucho en Colombia, es como polarizar. A mí discurso de Ok, odio me suena como a intentar decir una verdad, o sea, no es claramente, ¿cómo decirlo?, violento, o sea, como, ujú. uy, me estás diciendo un discurso de odio, sino Sí, que es medio maquillado, pero medio deja a alguien muy mal parado y medio tú eres el culpable de todo lo que está pasando y voy a salvarte. A eso me suena. ok, ok. ¿Y cómo creen que se debería castigar el discurso de odio? ¿Ustedes creen que alguien que hace discurso de odio debería ir a la cárcel o qué debería pasar con esa persona? Pues, si no, es que la semana pasada tuvimos una charla muy bacana que nos hablaban de una ley la ley del odio, del discurso del odio en Venezuela, que Sí, justamente como que instala una zona gris pues para los periodistas y en general para la gente, porque no se puede identificar tan fácilmente qué es el odio o qué es el discurso del sí, odio, ¿no? Entonces puede ser como una arma, no sé, asumo, un arma como de doble filo con la que pues claro, se trata de castigar, pero al final también puede usarse como herramienta de persecución política. ok, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. En el caso cubano, por ejemplo, es muy común que, o sea, de hecho, sobre los activistas o sobre cualquier persona que tenga una postura crítica frente al estado de cosas, se ejerce todo el tiempo discursos de odio y de hecho están legitimados y autorizados por el poder. Ha sido así desde el mismo triunfo de la revolución, en que son de uso común términos como gusano, mercenario, escoria, para definir a estas Ujú. personas, y de hecho está autorizado una cosa que se llama acto de repudio, que es que Sí, vayan personas a tu casa a gritarte, a ofenderte, a lastimarte. Yo he padecido ya 4. sí, Y, o sea, está autorizado por parte del poder. Por otra parte, el poder se victimiza cuando uno ejerce igual discursos que son críticos, ¿no? Entonces yo creo que esos límites son bien, bien delicados, y no tengo una cultura legal de cómo se sanciona realmente, porque en Cuba no existe.
Pero sí creo las sanciones deben, o sea, es un tema delicado y deben ser como muy bien proporcionadas, ¿no? Porque a mí me parece que todo lo que subsiste en el plano de la expresión, digamos, de la expresión verbal, que no contemple o no ejecute una agresión Sí, física hacia otra persona, debe ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Porque aquí se ha usado mucho para criminalizar y para encarcelar como un instrumento político, ¿no? ok, ok, listo, súper. Creo que todos tienen una idea bastante buena, interesante sobre el tema, entonces como que puede ser chévere la conversación si quieren. Yo creo, no medí bien el tiempo de la charla, pero creo que no va a ser lo suficientemente larga como me han previsto, entonces si quieren al final podemos tener algo más de discusión alrededor del tema, ¿listo? Entonces, pues lo primero que les diría es que a la respuesta de qué es, como que realmente no hay como una respuesta, ¿sí? Porque no hay como un tratado internacional o una decisión internacional que diga exactamente qué es el discurso de odio, ¿sí? Lo que sí es, básicamente, es una problemática sobre la libertad de expresión que pues plantea como una tensión principalmente entre dos derechos, ¿sí? Que son principalmente el derecho a la igualdad, que pues básicamente también el derecho a no ser discriminado, o sea, al trato igual ante la ley y pues a no recibir discriminaciones, ¿sí? Y por otro lado, el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? La libertad de expresión que pues ya conocen muy bien, que consiste pues en el derecho de todas las personas a difundir, buscar y recibir informaciones, ideas y opiniones de todo tipo por todo medio de comunicación, ¿sí? Está muy conectada con un principio de la democracia y de la libertad de expresión, que es el pluralismo, ¿sí? El pluralismo que pues tiene como muchas definiciones, pero a grandes rasgos consiste pues en la diversidad o la cantidad mayor posible de personas, de visiones, de posturas, de formas de ver el universo y la vida dentro de la democracia, ¿sí? De ver la propia democracia también. Entonces, como que eh, por un lado puede pasar que lo que uno considera discurso de odio eh, atenta contra ese pluralismo, ¿sí? Pero también por otro lado, la protección desmedida o digamos como con no la suficiente precisión puede llevar a restringir el pluralismo, ¿sí? O sea, restringir ideas que puedan ser consideradas como chocantes o ofensivas para una mayoría o para una minoría en el poder o alguna minoría cualquiera que de alguna forma logre impulsar al Estado para castigar a estas expresiones, ¿sí? También está muy relacionado con un principio de la libertad de expresión o lo problematiza, que es que la libertad de expresión no solo protege el contenido de lo que uno dice, sino también la forma, el tono, ¿sí? Entonces, la libertad de expresión también protege las expresiones chocantes, ofensivas, disparatadas, ¿sí? Como que permite cierto grado de exageración por parte de las personas, ¿sí? Entonces, no necesariamente son solo las expresiones amables o bien recibidas las que uno puede hacer, sino también las que chocan y ofenden en algunos casos, ¿sí? Que no necesariamente implica un derecho a ofender, ¿sí? Por otro lado, sí existen unos tratados internacionales que, si bien no definen el discurso de odio, se refieren a un tipo de conductas o castigan algunas conductas que se pueden clasificar dentro de lo que normalmente la gente considera discurso de odio. Entonces existe la Convención contra el Genocidio, eh, que pues prohíbe la incitación del genocidio, ¿sí? al genocidio. Está la Convención contra la Discriminación Racial, que impide la diseminación de ideas basadas en superioridad racial o que incitan a la discriminación racial.
están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben la apología del odio, ¿sí? Y pues se refieren por lo general a las mismas categorías, como al odio nacional, racial, religioso. La Convención Americana también habla de color, ¿sí? Religión, idioma, origen nacional, ¿sí? Y en ambos casos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana, lo que se prohíbe es la apología del odio que constituya una incitación a la violencia o a otra acción ilegal, ¿sí? Acción ilegal pues puede incluir pues también la discriminación, ¿sí? O sea, que incite a la discriminación, ¿sí? Entonces como que en estos dos tratados internacionales específicamente lo que se castiga no es solo decir como cosas ofensivas, ¿sí? Sino que esas cosas como dañinas, peligrosas, de verdad tengan un cierto riesgo, ¿sí? Sobre la integridad o sobre ciertos valores y derechos de las personas, ¿sí? La UNESCO, pues creo que todo el mundo la conoce. Es una entidad de las Naciones Unidas que pues estudia varios temas relacionados con libertad de expresión, entre esos este tema del discurso del odio, y pues ha hecho unos documentos como tratando de analizar las problemáticas o establecer unos estándares, y ha hecho un resumen más o menos de qué es el discurso de odio, pues pensando en lo que sucede o cómo se ve en diferentes partes del mundo. Entonces, básicamente, lo considera como las expresiones que están a favor de incitar el daño contra las personas. Y ese daño, pues, incluye la discriminación, la hostilidad o la violencia, y pues por lo general está relacionado con la identidad de las personas que pertenezcan a determinado grupo, ¿sí? Y ya dentro de la especificidad, eso muchas veces incluye o los discursos que sí incitan a esa violencia, efectivamente, o que hay una amenaza o hay una motivación hacia esa violencia, o en algunos casos se castigan unos discursos o unas expresiones que no necesariamente llevarán a que alguien mate a alguien o golpee a alguien o lo discrimine, pero son dañinos para la democracia. Se considera que son peligrosos para la democracia porque fomentan el ambiente de prejuicio e intolerancia, ¿sí? Eso está, estas dos últimas diferencias que les digo, la incitación versus el prejuicio y la intolerancia, ¿sí? Están muy basados en dos escuelas de la libertad de expresión que son como las más preponderantes, ¿sí? Globalmente, que son la estadounidense y la europea, ¿sí? La principal diferencia entre la estadounidense y la europea a grandes rasgos es que la libertad de expresión en Estados Unidos es básicamente el único derecho que existe, ¿sí? O sea, ya casi no hay derechos, pero el gran derecho es la libertad de expresión. Digamos que existe una gran protección para que la gente pueda decir todo de las formas que quiera. Y en Europa también hay muy buenas protecciones a la libertad de expresión, pero se piensa más en la libertad de expresión como su valor para promover la democracia. Entonces, como que en ese sentido, tiene ciertas limitaciones sobre cuando no está de verdad aportando a la democracia. Y en eso, pues ha habido pues, casos específicos en cada jurisdicción que pues tienen resultados en lo que se considera discurso de odio o lo que se castiga en cada lugar, ¿sí? Pues primero les quería contar en Estados Unidos como el caso que sentó el tema, ¿sí? Se llama el caso de Brandenburg contra Ohio. Este fue un caso de un grupo de gente del Ku Klux Klan que organizó una reunión, ¿sí? E invitó a un periodista a que los grabara, y el periodista fue, los grabó y pues digamos esa grabación básicamente
se constituyó en evidencia para poder procesar a estas personas por delitos de incitación, ¿sí? Entonces ellos pues se defendieron, su caso llegó hasta la Corte Suprema, y pues aquí les tengo como algunos ejemplos de las cosas que se dijeron ese día, ¿sí? Entonces decían como dentro de los discursos como hasta dónde, perdón, sí, o sea, esto solo con fines académicos, no, espero no cause molestias, dicen como hasta dónde van a llegar los negros, esto es lo que vamos a hacer con los negros, un negro sucio, que los judíos vuelvan a Israel, hay que devolverlos al oscuro jardín, salvemos a los Estados Unidos, volvamos a mejorar la Constitución, muerte a los negros, déjennos gozar de nuestros derechos estatales, libertad para los blancos, como expresiones que quizá hoy en día escuchamos mucho en los debates de Estados Unidos, porque precisamente cuando la Corte Suprema analizó el caso, básicamente concluyó que no se podía castigar a estas personas porque la libertad de expresión solo se puede castigar cuando de verdad esta sea una incitación, ¿sí? Como que lo que uno esté buscando sea incitar o producir actos ilegales inminentes. Además, no es ni siquiera como que con lo que yo digo mañana o pasado mañana alguien va a matar a alguien, sino inminente, ¿sí? Y además tiene que haber probabilidad de que eso suceda, de que ese daño se materialice, ¿sí? A partir de lo que yo dije. Entonces eso básicamente hace que ninguna expresión se pueda castigar, porque ¿cómo miden ustedes esa inminencia y cómo miden ustedes que esa probabilidad y esa conexión entre mi expresión y el daño? ¿Sí? Entonces por eso, por ejemplo, ahorita que pasaba el caso de Trump y la toma del Capitolio, estaba la discusión, ¿eso es incitación a la violencia o no? Tal vez en Europa sí lo sería, pero en Estados Unidos es muy difícil porque no se puede llegar a la conclusión tan fácil de que él efectivamente tenía la intención de que eso sucediera. O sea, como por lo menos dentro de una corte, ¿sí? Y por otro lado, no hay tanta conexión, no es tan fácil establecer la conexión entre que efectivamente hayan sucedido esos hechos y la intención del discurso, ¿sí? Cosa que pues a muchas personas nos puede parecer ridículo, como a mí, me parece un poquito ridículo, pero pues es como, digamos, esa visión que tienen allá, como de solo castigar lo que sea más grave, más dañino, que efectivamente esté como que tenga una prueba demasiado fehaciente de lo que va a suceder, ¿sí? Por el otro lado, este caso en Europa, digamos, no es el caso que es fundacional ni nada así por el estilo, pero es un caso bastante emblemático sobre cómo se ve la situación en Europa. Entonces, esto es el caso de un británico que puso en su ventana un póster muy parecido a este que sale acá, que dice Islam fuera de Gran Bretaña, ¿sí? Y además tenía las imágenes de las Torres Gemelas incendiadas, y fue justo en la época del ataque a las Torres Gemelas. Entonces, él pues recibió una multa porque se decía que eso era como un discurso de odio, y pues le obligaron a quitar ese póster, y él llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos negó el caso, ni siquiera se interesó en estudiarlo, porque consideró que era demasiado obvio que no había una violación a la libertad de expresión, porque consideraba que ese póster y la forma en que estaba mostrado y en el contexto era un ataque vehemente y generalizado contra un grupo, en este caso los musulmanes, conectándolo con un acto tan grave como el terrorismo, y como diciendo como es un acto como que pues puede estar asociado a personas particulares, pero hacer esa generalización sobre todo el grupo poblacional, pues es un ataque, pues, que no está protegido por la libertad de expresión y que no es válido dentro de la democracia. Entonces, como que en esa misma visión, pues uno se encuentra
que en Europa pues es posible tener las leyes que prohíben el negacionismo del genocidio, o que prohíben tener o vender memorabilia del nazismo, ¿sí? Y pues, o sea, como muchos casos más de protección de gente que en algún momento fue sujeta a expresiones denigrantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, existe un caso en Suecia de un grupo de gente loca, diría yo, que se fue a un colegio a repartir volantes diciendo que ser homosexual era malo y que estaba conectado con el VIH, etcétera, o sea, como típicos estereotipos y discriminaciones. Y pues ellos pues fueron sancionados por la ley en Suecia y quisieron llevar su caso, y pues es un poquito la misma visión, ¿sí? O sea, como que también se habló como de que esto, si bien pues no es una incitación a la violencia, ni hay como necesariamente una conexión con que con estos volantes la gente los vaya a discriminar, sí hay como unas expresiones que son dañinas para la democracia, ¿sí? Que son dañinas para la salud democrática, y pues que deben ser restringidas y castigadas, ¿sí? Creo que ambas visiones tienen pues su lado bueno y su lado malo, pero pues pensemos más como en los riesgos que tiene cada uno. Entonces, en el caso de lo que sucede en Estados Unidos, que es una amplia protección, pues se ha dicho que pues ha servido para que crezca la cantidad de grupos extremistas, de supremacistas blancos, de neonazis, de personas que están dispuestas efectivamente a hacerle daño a la gente. Y pues han sucedido casos que pues son, pues sobrepasan lo que pues uno esperaría que la libertad de expresión debiera proteger. Y pues es, por ejemplo, este caso de Charlottesville en 2017, que pues básicamente terminó siendo un enfrentamiento entre manifestantes y contra manifestantes con relación a temas raciales, y con efectivos casos de violencia de gente atropellando a manifestantes con su carro, ¿sí? Y pues después, pues básicamente el procesamiento de esas personas pues no avanzó mucho, pues por lo menos en el tema de incitación a la violencia. Pues la gente que efectivamente atropelló a alguien, pues sí puede ser sujeta a algún tipo de sanción, pero el tema de la incitación y pues de haber facilitado que este tipo de cosas sucedieran no ha sido visto tanto como un problema dentro de las cortes, solo como un problema social, ¿sí? Entonces, pues sí, ese es como el riesgo, que pues de todos modos una protección tan amplia a la libertad de expresión puede ser vista como favorecedora a que efectivamente ocurra violencia y que se debilite la democracia, ¿sí? Pero por otro lado, este es otro ejemplo en Europa, el otro lado, o sea, el lado de la excesiva protección frente al discurso de odio, es decir, castigar de una forma muy excesiva el discurso de odio. Este es el caso de un periodista, Shtomakin, contra Rusia. Este periodista es de origen chechenio y criticó al gobierno ruso, sobre sus acciones en Chechenia. Ustedes saben que Chechenia pues, tuvo su momento de independencia, pero luego no, y luego pues hubo un conflicto separatista, etcétera. Entonces él estaba a favor pues de que Chechenia fuera independiente, y consideraba que los rusos eran malos y que estaban haciéndole daño a su nación Chechenia, y pues estaba a favor del separatismo. Y el gobierno ruso, como lo ha hecho muchas veces, buscó la forma de procesarlo, y en este caso, dentro de los cargos que le puso, fue el discurso de odio, refiriéndose especialmente a esas críticas sobre los rusos, ¿sí? Sobre Rusia, ¿sí? Entonces,
él llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pues el Tribunal Europeo, pues por lo menos ahí dijo que pues hay que de todos modos tener cuidado a la hora de establecer estas leyes para que no terminen siendo pues castigos sobre críticas válidas sobre el gobierno o sobre temas de interés público, ¿sí? Pero digamos, también se puede ver que pues es un poco resultado a que sí hay un ambiente en Europa de permitir el castigo, ¿sí? Entonces como que hay también pues varios casos que llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque hay varias leyes de este tipo en esos países y en algunos casos, especialmente como en países más represivos, terminan castigando el periodismo. O sea, en Turquía, por ejemplo, pues hay muchos casos de represión a partir de leyes de incitación o de odio nacional contra el pueblo kurdo, ¿sí? O sucede algo parecido en Azerbaiyán, ¿sí? En Armenia, cosas por el estilo. Pero bueno, entonces, después de decir esto, nosotros en qué estamos en Latinoamérica, pues en Latinoamérica y en Colombia estamos en algo que yo consideraría como un punto intermedio más cercano hacia la visión de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, la libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos, el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se dice que es el más protector, ¿sí? Por lo menos en el derecho internacional, ¿sí? No ha habido un caso en la Corte Principal de Latinoamérica en Derechos Humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí ha habido como estudios hechos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. La CIDH tiene una función de establecer estándares, o sea, de promover estándares de protección de los derechos humanos, y pues uno de esos al que se le da mucha prioridad, y por eso tiene una oficina especial, que es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, es el de derecho a la libertad de expresión, porque se considera que es esencial para la democracia. Entonces, dentro de ese trabajo, la Relatoría hizo un estudio sobre discurso de odio a personas LGBTI. Y pues ahí pues, se resume buena parte de cómo son los estándares a nivel internacional. Y primero, lo que se dice ahí es que lo que se castiga son las expresiones que puedan tener una prueba actual cierta, objetiva y contundente de que no se está expresando una opinión simplemente, sino que de verdad se tiene la intención de promover la violencia u otra acción ilegal, que haya una capacidad de lograrlo y que de verdad exista un verdadero riesgo de daño pues, sobre ese grupo, sobre esa persona, ¿sí? Además, se establece que puede haber otras restricciones a la libertad de expresión que estén más allá de eso, pero pues siempre se tiene que cumplir con una regla que yo creo que quizá la vieron anteriormente, que es el test tripartito. Eso es un tecnicismo legal, pero en resumen consiste que todas las limitaciones a la libertad de expresión tienen que estar en una ley o en la constitución del país, es decir, no pueden estar como en normas de menor jerarquía, como en una orden de un alcalde o en una resolución interna de una entidad pública, sino que tiene que estar en las normas de mayor rango, que son la constitución o las leyes que saca el Congreso, ¿sí? Tiene que perseguir un fin legítimo, que eso por lo general es o proteger la seguridad nacional o los derechos de otras personas, pero tiene que ser claro, pues, cómo va a proteger eso. Y más allá de eso, tiene que ser necesario y proporcional. Es decir, de todas las opciones, el castigo que se escoja tiene que ser el menos dañino, ¿sí? O sea, el menos dañino para la libertad de expresión. Y el castigo que se imponga tiene que ser proporcional al daño que se comete, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchas veces la Corte Interamericana no ha estado de acuerdo con algunas sanciones de prisión, por ejemplo, cuando la gente abusa de la libertad de expresión, porque pues su aplicación en algunos casos no es necesario y proporcional, ¿sí? En una sociedad democrática.
En Colombia específicamente tenemos 2 artículos en el Código Penal, es decir, que castigan con cárcel, ¿sí? Que están relacionados con el discurso de odio. El primero es el de discriminación, efectivamente, que pues en la forma en la que está redactado, yo considero que no está tan relacionado con expresiones, sino con acciones. Entonces, porque dice que quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el ejercicio de derechos de personas por razón de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad y otras razones de discriminación. Cuando dice impida, obstruya o restrinja, pues está muy relacionado como con acciones, no tanto con palabras, ¿sí? Por otro lado, está otro delito que es el de hostigamiento, ¿sí? Que pues castiga a la gente que promueva o instigue, que eso está más relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión. Promueva o instigue conductas o comportamientos que estén orientados a causar un daño que puede ser físico o moral, ¿sí? A grupos de personas, comunidades, etc. ¿Sí? Aquí ustedes ven que está tachado la expresión constitutivos de hostigamiento y está muy relacionado con cómo la libertad de expresión está más protegida también en Colombia, ¿sí? Porque, digamos, se vuelve una expresión demasiado amplia el uso de la expresión constitutivos de hostigamiento. Pues está tachado porque la Corte Constitucional de Colombia consideró que esa frase era muy amplia y pues podía generar restricciones graves a la libertad de expresión. Entonces la Corte dijo que pues constitutivo de hostigamiento es tan amplio como decir que terrorismo es actos constitutivos de terrorismo, ¿sí? Entonces pues básicamente cualquier cosa cabe sobre eso. Entonces es tan amplio que puede incluir las expresiones burlarse o molestar a alguien, ¿sí? Entonces una burla puede ser incómoda, puede ser molesta, pero no necesariamente es un discurso de odio, ¿sí? Y pues dijo que realmente lo que se busca proteger con el derecho penal, es decir, con la capacidad de mandar a la gente a la cárcel y de generarle antecedentes penales, es lo que de verdad tenga un daño potencial de causar una potencialidad de causarle daño a estos grupos especialmente protegidos, ¿sí? Y no simplemente que cause una molestia o una ofensa, ¿sí? Entonces, como que aquí medio entendemos qué es el discurso de odio, pero más allá de lo que es, lo importante es que, pues, como lo mencionaba al comienzo, el discurso de odio es una discusión sobre expresiones o formas expresiones o ideas que de alguna forma son dañinas para la democracia o que son abusos de la libertad de expresión y que están relacionados con estos grupos históricamente discriminados, sujetos a abusos históricos, etc. ¿Sí? Entonces, independientemente de la aplicación de la palabra discurso de odio, sí existen otras cosas que son importantes tener en cuenta, ¿sí? Entonces, eso se ha visto en varios casos en la Corte Constitucional colombiana. Entonces, el primero es el caso de Kika Nieto contra las Igualadas. Para quienes no son de Colombia o pues no las conocen, Kika Nieto es una youtuber cristiana, una youtuber cristiana, sí. Y las Igualadas son un canal feminista de YouTube, ¿sí? Kika Nieto alguna vez sacó 2 videos que se llamaban Mi Mayor Confesión o algo así por el estilo, o Mi Confesión Más Sincera, una cosa así. Entonces ella comienza a decir, no, pues miren, yo honestamente, pues a los homosexuales los tolero, ¿sí? O sea, ella dijo eso, los tolero. Entonces, y pues ustedes saben que pues ese tipo de expresión pues
promueve unas visiones discriminatorias sobre pues, los grupos, las personas LGBTI, y pues puede generar pues cierta hostilidad contra estas personas. Entonces, digamos, las Igualadas tomaron ese video y dijeron que Kika Nieto lo que estaba haciendo con ese video era odiar a los homosexuales. ¿Sí? O sea, ella dijo, Kika Nieto, las Igualadas dijeron, o sea, el título de su video se llama Kika Nieto odia a los homosexuales, así llega a lo contrario. ¿Sí? Entonces, Kika Nieto puso una tutela contra las Igualadas. Una tutela es un recurso de amparo en algunos de los otros países de Latinoamérica, es como una demanda que permite como restablecer derechos. ¿Sí? En este caso ella buscaba que se restableciera su honra y su buen nombre, y ella dice que pues lo que estaba haciendo las Igualadas pues era terrible, porque estaban diciendo que ella promovía el derecho, el discurso de odio, y que pues eso pues de todos modos era un ataque en contra de ella. Entonces la Corte Constitucional, el caso llegó hasta la Corte Constitucional en Colombia, y la Corte Constitucional dijo, analizando ambas publicaciones, que primero, lo de Kika Nieto no era de un discurso de odio, porque pues es molesto, pero no tiene una característica de causar daño a la persona o grupo específico, ¿sí? Y pues entonces no puede llevar a como a que efectivamente le pase algo a las personas homosexuales, porque pues sí, como que no es tan fácil establecer esa causalidad, un poquito parecido a lo que les decía que se consideraba en Estados Unidos, ¿sí? Y pues además era como la expresión de una opinión de ella, y ya, ¿sí? O sea, no una incitación a atacar ni nada por el estilo. Y por el otro lado, sobre las Igualadas, se dijo que la expresión de ellas, ¿sí?, estaba especialmente protegida, y eso es algo muy importante. Hay formas de libertad de expresión que son lo completamente opuesto al discurso de odio, que son los discursos especialmente protegidos. Es decir, cuando uno habla sobre temas que son de un alto interés público para la democracia, tiene mucha más protección por la ley, ¿sí? Entonces, el ejemplo clásico son las denuncias de corrupción, ¿sí? O sea, las denuncias de corrupción son un discurso especialmente protegido porque pues se trata de dineros públicos, etc. Pero también son un discurso especialmente protegido aquellos que están relacionados con la dignidad de las personas. Entonces, por ejemplo, el caso que ha habido en la Corte Interamericana sobre eso es el derecho de los pueblos indígenas a expresarse en su propio idioma. Ahí se dice que el expresarse en su propio idioma es algo inherente a la dignidad y la identidad de las personas, y digamos la CIDH, la Corte Constitucional en Colombia han interpretado eso como que eso también incluye poder expresarse sobre su identidad sexual, ¿sí? O sobre temas relacionados con la identidad sexual. Entonces, en este caso, era una expresión especialmente protegida porque ellas lo que querían era denunciar la existencia de discriminación, la existencia de discursos que discriminaban, ¿sí? O sea, denunciar la discriminación en últimas, ¿sí? Y hacer un reproche sobre las expresiones de una persona que de todos modos es famosa, ¿sí? Y que se decidió exponerse públicamente y que tiene una audiencia muy amplia, y pues es de esperarse que la gente la comente y la critique, ¿sí? El otro caso es el de esta exposición que se llama Mujeres en Custodia. Aquí la artista lo que hizo fue tomar las custodias de la Iglesia Católica en las que se guarda la hostia, y les puso forma de vulva, ¿sí? Y pues iba a hacer su exposición muy tranquilamente, y las
un grupo de personas católicas quiso evitar la exposición diciendo que era un ataque contra su religión, ¿sí? Entonces, nuevamente, el caso llegó hasta la corte. Bueno, perdón. Era un ataque contra su religión y era estaban denigrando de las mujeres, según estas personas católicas. Entonces, el caso llegó hasta la Corte Constitucional también. La Corte primero dijo que lo que resulta molesto o incómodo para una religión o iglesia no es algo para castigar simplemente porque sea molesto o incómodo, ¿sí? Lo que se castiga es lo que efectivamente resulte como una imposición de una creencia o obligar a creer algo o impedir la realización de los cultos o impedir que alguien efectivamente pueda profesar su credo, ¿sí? Y pues no simplemente decir cosas molestas, ¿sí? Y además, pues también se dice que pues no hay ningún tipo de incitación o invitación a atacar a los católicos, sino que pues simplemente es una crítica. Y pues también incluso dice esto mismo pareció a lo de Kika Nieto, como que es normal esperar que las creencias de uno sean criticadas, ¿sí? Como dentro de la democracia es normal esperar que haya creencias criticadas. Entonces, pues la Corte Constitucional dijo que estaba bien hacer esa exposición y pues permitió que se hiciera. Otro caso es el de, Séptimo Día y los indígenas del Cauca. Entonces, Séptimo Día, un programa de televisión colombiano muy conocido por tener un estilo sensacionalista, ¿sí? Y ellos en el 2015, si no estoy mal, o 2014, hicieron un especial como de 2 capítulos de su programa de televisión sobre los indígenas del Cauca, ¿sí? En el Cauca, pues además de haber personas indígenas, hay una alta presencia y problemática del conflicto, ¿sí? La forma en la que Séptimo Día presentó esto fue básicamente diciendo que todos los indígenas del Cauca, y por no decir que de todo el país, son guerrilleros, ¿sí? Entonces, la ONIC, que es uno de los principales grupos que asocia a comunidades indígenas en Colombia, presentó también una tutela contra Séptimo Día por esto, diciendo que pues era un discurso de odio y que pues había que haber algún tipo de reparación, como a través de una rectificación, etcétera. Y pues nuevamente llegó hasta la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo algo muy interesante y es que no se trataba de un discurso de odio porque pues no se estaba incitando a la violencia frente a los indígenas, ¿sí? Pero sí consideró que había errores y problemas en la forma en la que Séptimo Día había presentado la información. Entonces, lo primero fue que cuando se pone a mirar el balance de las fuentes, había muchas fuentes a favor de decir que los indígenas eran guerrilleros y muy poquitas que decían lo contrario, y también muy poquita oportunidad para gente de la comunidad para controvertir, ¿sí? Entonces había como un desbalance que pues podía llevar a fortalecer los estereotipos y la discriminación frente al grupo. Y además había otro problema y es que en la forma en la que estaban presentando la información y las opiniones podía llegar a conclusiones equivocadas por parte del televidente. Entonces, los presentadores pues hacían expresiones generalizantes diciendo que básicamente todos eran guerrilleros. Eran sus juicios de valor, pero la forma en que se veía se podía pensar que se estaba
emitiendo una información, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, como que no era claro que ellos estaban opinando, sino que podía pensarse que era información. Y pues, muy parecido al caso que les mencioné del Reino Unido, la Corte también dijo que pues hacer una generalización, ¿sí? De decir que porque hubo alguna vez uno o unos cuantos indígenas que por cosas de la vida terminaron en la guerrilla, no se puede asumir eso generalmente de forma generalizada para todo el grupo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, la Corte ordenó que Noticias 1 rectificara, hiciera como una versión nueva del especial dando balance e hiciera un nuevo código de ética como eh, tratando de cubrir como la forma en que se iban a garantizar los derechos en cubrimientos similares. ¿Sí? Otra cosa que es importante es quién es el que está hablando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque pues todos tenemos un derecho a la libertad de expresión, pero dependiendo del rol que tenemos en la sociedad, de quienes seamos, puede que tengamos mayores obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de ese derecho. Entonces, los que especialmente tienen más obligaciones y más responsabilidades son los políticos, son las autoridades, ¿sí? O los mandatarios. Entonces, aquí pongo la foto de Chávez y Uribe, precisamente porque justo me pareció que lo mencionaron aquí muy brevemente. En Chávez tuvo varios casos relacionados con libertad de expresión en su gobierno y pues varios de esos casos terminaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes mencionaban el de RCTV. Muy conectado con eso, Chávez pues hizo muchos discursos, Chávez y pues otros funcionarios de gobierno, señalando a la gente de RCTV como enemigos del Estado, básicamente, que como golpistas, como personas que se debían castigar, ¿sí? A las personas a las que no se les debía renovar la licencia, etc. Y pues en general muchas expresiones que generaban un ambiente de hostilidad contra RCTV. Entonces, eso lo que terminó desencadenando fue efectivamente ataques físicos contra periodistas de RCTV. Entonces, un grupo de estos periodistas llevó el caso sobre pues, las declaraciones de Chávez y cómo esto generó violencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo algo interesante, y es que los gobiernos, las autoridades, tienen el deber de expresarse sobre temas de interés público, pero cuando lo hagan tienen que ser mucho más cuidadosos que una persona normal. Y dentro de esas cosas está el deber de no hablar de forma que parezca que están dando instrucciones, instigaciones, invitaciones, autorizaciones o apoyos para la comisión de delitos o de actos que pongan en riesgo a determinadas personas, especialmente personas que están ejerciendo su libertad de expresión, por ser pues, un caso de periodistas. ¿Sí? Esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido aplicada en Colombia en varios casos porque pues, tenemos funcionarios bien bocones. Especialmente pues tenemos el caso de Álvaro Uribe. Él tuvo un par de casos en la Corte Constitucional relacionados con sus expresiones sobre organizaciones defensoras de derechos humanos, sobre víctimas, sobre sindicalistas, ¿sí? Y pues la Corte Constitucional pues también pues en su momento le llamó la atención porque pues no podía referirse de esta forma como poniéndolos en riesgo, ¿sí? Sí, o sea, no, en estos casos no se utiliza la expresión discurso de odio, pero si ven que está como muy parecido, está relacionado como con el fin de proteger la democracia, el fin de proteger el pluralismo, que todos se puedan expresar sin miedo, ¿sí? Listo. Entonces, como que eso ha sido como las grandes discusiones como
en el derecho, o sea, como en las cortes, pero pues ha habido como un riesgo, un reto importante en los últimos años, y es pues el surgimiento de Internet, especialmente de las redes sociales, porque pues obviamente Internet y las redes sociales pues tienen muchas maravillas, que pues es que todo el mundo se puede expresar, puede llegar a miles de personas, etcétera, todos los lugares comunes que hay sobre lo maravilloso que es Internet, pero también pues es algo que genera muchos riesgos sobre precisamente el discurso de odio, la violencia, la polarización, ¿sí? O sea, ahora precisamente por esa capacidad de diseminación que hay en las redes, pues es muy fácil que un mensajito tonto, agresivo, que en otra época hubiera sido inofensivo, pues pueda tener más capacidad de ser replicado y causarle daño a la gente, ¿sí? También existe una problemática de jurisdicción, y es que pues esto normalmente sucede en plataformas que están ubicadas en Estados Unidos, y por estar ahí pues está muy protegido, ¿sí? Porque pues está como que termina yéndose por el derecho de Estados Unidos más que por el derecho del país de la persona que está siendo afectada. Entonces como que las plataformas no hacen mucho, ¿sí? Como para responder sobre eso. Y pues está pues, la pregunta, ¿hasta qué punto las plataformas tienen que responder por lo que haga la gente en sus espacios? Eso es un problema muy grande porque, por un lado, pues ellos tienen un poder muy grande de diseminación, y pues deberían tener cierta responsabilidad frente a ese poder, pero el tema es que poder revisar los contenidos implica muchos retos, ¿sí? ¿Sí? Como que, porque si lo hace un robot, una máquina, es muy fácil que se terminen filtrando contenidos que no son discurso de odio, sino que son una crítica, ¿sí? Y pues el ejemplo clásico, que no es sobre discurso de odio, pero pues está muy relacionado, es la difusión de imágenes de, del conflicto en Siria, en Palestina, o pues las imágenes de las protestas que resultaron filtradas en Facebook por una aplicación como automática de los filtros de contenido violento, ¿sí? A pesar de que es información de interés público. Y pues eso ha generado pues muchas discusiones, como hasta qué punto puede actuar un algoritmo y frente a los errores del algoritmo, ¿qué se hace? ¿Sí? ¿Cuáles son los deberes que tiene que tener una plataforma a la hora de moderar? ¿Sí? Entonces tienen que tener personas sentadas revisando los contenidos y efectivamente analizando qué es lo que sucede y cuál es el estándar de revisión que tienen que tener esas personas, cuáles son los derechos que uno tiene para apelar cuando a uno le bajan un contenido diciendo que era discurso de odio y resulta que no lo era. Entonces, eso es algo que todavía no se ha resuelto, pero que está siendo discutido ampliamente, eh, principalmente en la Unión Europea, o sea, en las instituciones de la Unión Europea que hacen como las leyes de la Unión Europea, y en el Congreso estadounidense pues están surgiendo pues discusiones y propuestas para cambiar cómo funciona ese tema. Pero también las plataformas están como proponiendo o empezando a discutir como ellos también qué van a hacer, y pues el ejemplo como de lo primero que hay, como lo que es en este momento lo que hay, es el Oversight Board, que es una Corte Suprema, así le puso el nombre Mark Zuckerberg en algún momento, de Facebook. ¿Sí? Es un organismo independiente conformado por expertos de derechos humanos, libertad de expresión, comunicación, periodismo de todo el mundo, que actúan como una corte, ¿sí? O sea, resuelven casos, toman decisiones, y las decisiones que ellos toman se vuelven el precedente de cómo tienen que actuar los moderadores a la hora de revisar contenidos, ¿sí? La forma en la que funciona es que si a uno le bajan un contenido, uno puede apelar a ellos, y ellos verán si escogen el caso o no, básicamente. Ellos ya han tomado unas decisiones este año,
este sí es solo este año. Y algunas están relacionadas con discurso de odio. Entonces, dentro de esas está pues una que sucedió en Azerbaiyán y consistió en que un tipo en Azerbaiyán escribió un post en ruso con fotos de monumentos históricos diciendo que estas imágenes son de la historia de Armenia y estaban siendo destruidas por el pueblo de Azerbaiyán. Y cuando decía esto, utilizaba un término que es peyorativo tradicionalmente en el contexto local, ¿sí? O sea, utilizaba la palabra Tasics, que de hecho significa lo mismo que balde, ¿sí? O sea, como balde los del agua, pero en el contexto de allá local es una palabra denigrante sobre el pueblo de Azerbaiyán. Entonces, el Oversight Board estuvo de acuerdo con que Facebook quitara este contenido porque considera que es deshumanizante, ¿sí? Y que sí puede llevar a la violencia física, ¿sí? Entonces, en este caso, Facebook, el Oversight Board dice que estaba bien que Facebook le diera prioridad a la dignidad de las personas del pueblo de Azerbaiyán sobre la voz de este usuario. En otro caso, relativamente parecido, es en Myanmar, en el que un tipo de allá publicó dos fotos pues de esta foto conocida de el niño sirio que murió en las playas intentando migrar y con un mensaje que decía que los musulmanes están mal de la cabeza. Decía como, básicamente, ¿cómo es posible que los musulmanes no digan nada sobre la discriminación sobre los musulmanes uigur en China, pero actúen de una forma tan desproporcionada por caricaturas en Francia, ¿sí? Refiriéndose a los ataques a Charlie Hebdo? Y según lo que describe Facebook ahí en la decisión del caso, se daba a entender que el tipo decía que este niño bien fácilmente podía haberse convertido en un extremista cuando hubiera crecido, ¿sí? Entonces, Facebook en este caso estuvo de acuerdo con mantener, Facebook, el Oversight Board estuvo de acuerdo con que, estuvo en contra de Facebook, o sea, decidió que la publicación debía mantenerse, ¿sí? O sea, que no debía censurarse, porque básicamente mirando el contexto, sí, se veía más como una crítica hacia los musulmanes y el hecho de que se estaba usando la expresión mal de la cabeza, están mal de la cabeza, y pues todo el texto en general se puede ver como ofensivo, pero es más una crítica, y en el contexto de decir mal de la cabeza no es como algo que normalmente se utiliza para denigrar a los musulmanes en Myanmar, ¿sí? Entonces considero que estaba bien y que se podía quedar. Y el último caso que les menciono que hubo en el Oversight Board fue de un tipo que publicó una foto de Joseph Goebbels con una frase de él, que en este momento no me acuerdo cuál es, y pues le bajaron su foto. Entonces, resulta que el Oversight Board consideró que estuvo mal que Facebook quitara la foto y el mensaje por el contexto. En el contexto, realmente lo que estaba haciendo el tipo era comparar el nazismo con el gobierno de Trump, ¿sí? Entonces estaba como haciendo como pues sí, una figura literaria, una figura histórica para criticar un gobierno con el que no estaba de acuerdo, ¿sí? Y pues diciendo que pues era un gobierno totalitario, extremista, etc. Entonces, en ese caso, pues se protegió la libertad de expresión en el Oversight Board. Entonces, como más allá de todos los cuestionamientos que uno pueda tener sobre esta corte, decir si es buena o mala, pues me parece como muy interesante ver cómo
esas discusiones pues siguen evolucionando, ¿sí? Y pues están yendo más allá de simplemente las cortes y se va como a un espacio que uno pensaría que es como informal, pero que pues de todos modos afecta la vida de muchas personas, ¿sí? O sea, todos estos casos pues para nosotros relativamente distantes, pero en cualquier momento se pueden convertir en casos pues nuestros, ¿sí? O sea, como relacionados con nuestras identidades, ¿sí? Eh, aparte de lo que está haciendo el Oversight Board y lo que se esté discutiendo en el Congreso de Estados Unidos y en la Unión Europea, Twitter propuso un sistema descentralizado, ¿sí? Que básicamente significaría que habría como una corte para todas las redes sociales. Pues hay que ver cómo funciona eso, o que pues no todas las redes sociales, sino como las que adhieran a esa corte, entonces no sería como solo de Twitter, eso puede ser interesante, y una organización británica que protege la libertad de expresión, que se llama Artículo 19, también está abogando porque existan como criterios más claros de moderación en las redes sociales para que pues se proteja a la gente y pues no existan este tipo de expresiones dañinas, pero pues que tampoco resulte en limitación de la libertad de expresión. Y pues eso es algo que pues todavía está evolucionando y pues yo creo que va a ser la discusión sobre por lo menos los próximos 10 años, ¿sí? Y tal vez mucho más, sobre cómo es la forma en la que las plataformas pueden responder a ese problema. Y pues seguirán pasando casos que vayan a las cortes de la vida física. Bueno, eso sería todo. No sé si nos queda tiempo como para comentarios, preguntas. Primero agradecerle a todo el equipo de Artemisas, Juliano, Viana, Santiago y a todos los que hicieron posible esto. Agradecerle a Manuel. Yo entré antes porque estaba interesante lo que estabas diciendo. Muy interesante como toda la presentación. La verdad aprendí bastante. Y tercero, bueno, agradecerle a todas las personas que están acá con nosotros. Discúlpame porque tengo faringitis. Entonces, si me escuchan, están escuchando casi sin voz de Alejandro. Eso hizo que replanteáramos un poco la metodología de lo que íbamos a presentar hoy. Conmigo nos acompaña Julio Dali, que también es codirector del Barómetro de Xenofobia, y Fernanda Bedoya, que es directora de proyectos del Derecho No Obedecer. Yo quería hacer una pequeña introducción inicial, pero mi voz no me da como para hablar más de 5 minutos en general, porque ya me huele full. Pero me parecía muy importante poder estar con ustedes hoy y contarles un poco en la práctica y desde el activismo qué se puede hacer para combatir discursos de odio en un caso concreto. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir pantalla. Un segundo. Y me avisan, por favor, si ven mi pantalla. Sí. Creo que en algún momento, Julio, te va a tocar a ti compartir para el video por este pop-up que me acaba de salir a mí. Segura, como me sale que no tengo permiso para reproducir el video, pero puedo arrancar yo proyectando. Entonces arranco contándoles qué es el derecho a no obedecer y bueno, ¿y quién soy yo? Primero, con respecto al derecho a no obedecer, nosotros somos una plataforma de la corporación Otra Parte que queda en Envigado, en Antioquia, una corporación que nace para difundir el legado del escritor colombiano Fernando González, que propone y desarrolla y acompaña procesos de incidencia ciudadana para alcanzar mayores y mejores impactos. ¿En qué? En decisiones públicas e imaginarios sociales. Y un imaginario social que nosotros entendimos y quisimos trabajar muy fuertemente era la xenofobia y los discursos de odio hacia las personas migrantes y refugiadas venezolanas. Yo soy venezolano, llegué acá a Colombia hace 7 años, me gradué acá en Colombia del gobierno de la Universidad Externado de Colombia y digamos, empecé a entender mucho cómo ya antes, en el 2017, se venía un crecimiento en los discursos de xenofobia. Y lo que hicimos desde el derecho a no obedecer
que esto lo aplicamos en distintos temas, pero acá les cuento un poco sobre el tema de migración, fue crear una campaña que luego se convirtió en un proyecto que se llama Tu bandera es mi bandera. Una campaña para impulsar procesos de integración social y cultural entre personas migrantes y refugiadas venezolanas y las comunidades de acogida. Y eso lo hacemos con grandes apuestas simbólicas en distintas partes del país que buscan transformar las narrativas en torno a la migración. Acá pueden ver una instalación que hicimos en el Puente Internacional Simón Bolívar de Cúcuta, que instalamos alrededor de 300 fotos de migrantes venezolanos. Más recientemente, antes de que ya fuese un símbolo del paro nacional el año pasado, nos tomamos el Monumento de los Héroes para hablar sobre cuál era la barrera que el COVID estaba colocando a las personas migrantes. Queríamos preguntarle a Colombia si el virus estaba rompiendo fronteras, por qué las queríamos fortalecer. Y tenemos una apuesta muy importante, como sé que todos ustedes acá también lo tienen y las tienen residentes, en el activismo, en la conexión entre arte y activismo, pero también un factor fundamental fue la conexión con la tecnología. Para contarles un resumen de lo que hemos hecho con Tu Andrés Mi Bandera, hemos logrado impactar 4 países, alrededor de 9 ciudades, que en general, luego de 2 años y medio de campaña y proyectos, se traducen en más de 115.000 personas movilizadas a través de múltiples espacios, conversaciones, acciones que constantemente estamos haciendo. Todo esto nos permitió entender que había un problema, porque sabíamos que una parte de la población migrante se iba a quedar de manera permanente en Colombia y estábamos evidenciando un incremento de la xenofobia en línea y los discursos de odio hacia la población migrante venezolana, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Y algo aquí súper importante, aterrizando ya a caso concreto lo que decía Emmanuel, es muy difícil monitorear y medir la xenofobia y otros discursos de odio para tomar decisiones. Es difícil saber y como poder entender todo dentro de todo el espectro de las redes sociales, quiénes, sobre todo cuando estamos hablando de personas no famosas o influyentes o influencers, por decirlo así, quienes están promoviendo discursos de odio. Y ante ese problema nos planteamos una pregunta y era cómo medir los brotes de xenofobia en Colombia, o en particular cómo medir los brotes de discursos de odio hacia las personas migrantes, pero aplica para otro tipo de personas históricamente vulneradas. Y así nace el barómetro de xenofobia, que sí nace en pandemia. Nació mucho antes, pero nace públicamente en pandemia. Y hoy el barómetro de xenofobia lo entendemos como una plataforma que sistematiza, analiza y difunde como información pública el resultado del análisis de las conversaciones en Twitter, páginas web y medios de comunicación sobre la población migrante venezolana en Colombia y desde hace un mes también en el Perú. Yo quería, y aquí le voy a pasar la palabra a Julio, contarles unos casos concretos de qué hemos aprendido con el barómetro y cómo a través de esta combinación entre tecnología, activismo y academia, hemos logrado hacer incidencia no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, en la forma como la ciudadanía entiende los discursos de odio hacia una población en particular, que es la población migrante, pero que puede ser un referente para otros tipos de discursos de odio y cómo podemos organizarnos para combatirlos. En pro del video que hicimos, voy a dejar de compartir yo para que puedas compartir tú, Julio, ¿te parece? Dale. Creo que me confirman si está viendo la pantalla. Sí. Sí. Excelente. Me presento, mi nombre es Julio Dali, soy uno de los codirectores del Barómetro y voy a presentarles en estos siguientes 10 minutos cómo logramos nosotros medir los discursos de odio en tiempo real y qué hemos encontrado particularmente sobre la conversación de odio hacia migrantes venezolanos en Colombia. Y lo primero es contarles que la forma en como nosotros pues resolvimos ese problema de cómo medir los brotes de odio en redes sociales fue a partir de una herramienta que tal vez algunos han escuchado que se llama el social listening, que es entender cuáles son pues los sentimientos que publican las personas en sus redes sociales. Pues actualmente las redes, la gente habla sobre los temas coyunturales en sus redes, publican sus opiniones, sus percepciones, y muchas de esas opiniones tienen sentimientos.
Entonces es interesante entender cuáles son las emociones que hay alrededor de un tema o de momentos puntuales en donde crece una conversación como la es la migración y un sentimiento como lo es el odio o actitud positiva, voy a llamarlo actitud positiva o de integración. Y nosotros lo que hacemos puntualmente es partir de los comentarios que se hacen en las redes sociales para poder identificar cuáles son las emociones detrás de la conversación de migración en Colombia. Y este video que están a punto de ver muestra la diferencia en cómo se viraliza los mensajes de odio y los mensajes de integración. Nosotros partimos de todos los mensajes que se hicieron de ambos, digamos, con ambas emociones en el 2020 alrededor de la migración, y lo que podemos ver, lo que están a punto de ver, es la diferencia en cómo se hacen virales los de odio y los de integración. Cada ramificación que va saliendo es una interacción de una nueva persona con un mismo mensaje, y vemos cómo un solo mensaje de odio puede terminar llegando a miles de personas. De hecho, nosotros calculamos que para el 2020, cada mensaje de odio hacia la población migrante llegó en promedio a 6.400 personas. Eso es un número brutal y que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque 6.400 es mucho más de lo que, digamos, el usuario promedio tiene en seguidores. Sin embargo, pues ustedes saben cómo funcionan las redes, cómo se viralizan los contenidos y cómo crece de manera exponencial. Y lo que más nos preocupa, de hecho, es que vemos la diferencia en cómo se hacen virales los mensajes de odio en comparación a los mensajes de integración, que son los azules. Los mensajes de integración no se propagan de la misma manera, a pesar de que en cantidad son los mismos. O sea, lo que estamos viendo aquí no es la cantidad, sino la forma en cómo llegan, digamos, se expanden en la red en Colombia. Nosotros, pues para contarles pues, esta herramienta que utilizamos para analizar la conversación en tiempo real, lo que hacemos es partir de todo el universo de lo que se publica en redes sociales en Colombia y delimitar para entender cuándo se habla del grupo al cual estamos interesados, que en este caso pues, son los migrantes y la migración. Y una vez logramos delimitar esa conversación, lo que hacemos es categorizarla para entender cuándo es positiva, cuándo es negativa y cuáles son distintos detonantes que pueden, digamos, detonar estas expresiones positivas y negativas, como lo puede ser las conversaciones de seguridad, de trabajo, de educación o de salud. Y nuestro principal hallazgo, analizando durante todo el 2020 la conversación de odio hacia migrantes, es que el principal motivador de los comentarios de xenofobia es la idea de que los migrantes cometen crimen, o de que los migrantes llegan a aumentar la delincuencia al país. Vemos que a medida que aumentan las publicaciones que asocian a los migrantes con hechos de seguridad o de crimen, también aumentan los mensajes en contra de esta población, que tienen unas consecuencias que no voy a entrar en detalle, pero que todos sabemos que tienen unas consecuencias negativas, no solo para las personas, sino para la integración de estas personas en el país. Pero lo que me parece muy interesante, y voy a conectarlo con parte de lo que dijo Emmanuel, es que nosotros hemos intentado entender cómo se crea este imaginario de que los migrantes cometen más crimen del que verdaderamente cometen. Porque sabemos por los datos que los migrantes cometen alrededor del 2% de los crímenes en Colombia. Sin embargo, cuando uno ve la conversación sobre crimen en Colombia, pareciera que los migrantes cometieran muchos más crímenes. Y lo que nosotros hemos visto es que hay un papel muy grande de periodistas en medios de comunicación que publican de manera desproporcionada noticias que involucran a migrantes y crímenes. Y sobre todo, esto es llevado a cabo por medios de comunicaciones no tradicionales. Es decir, portales web que tienen seguidores y que son utilizados como fuentes de información por algunas personas y que vemos que publican, digamos, hay algunos que son casos extremos en donde el 80% de las noticias de crimen que publican son de crímenes venezolanos. Y aquí hay un debate súper interesante porque todas las noticias que publican son verdad. Es decir, todas las noticias que publican... ¿Cómo? La pasa.
bueno, perdón, estaba comentando que todas las noticias que publican estos medios de comunicación efectivamente pasaron. Sin embargo, en donde está, digamos, el meollo del asunto es en lo relativo que publican estas noticias con respecto al total. Porque si tú lees un medio de comunicación que publica 80% de crímenes cometidos por venezolanos, uno tiene pues la percepción de que el 80% de los crímenes son cometidos por los venezolanos, cuando no es el caso. Y nosotros pues hemos tenido talleres con periodistas para explicarles esta diferencia. Y digamos, el argumento y donde está la dificultad es que ellos dicen que la noticia es verdad. Sin embargo, tú puedes decir la verdad y al mismo tiempo engañar. Nosotros, una particularidad de la conversación de odio en línea es que es muy sensible a temas coyunturales. Es decir, puede que ocurra algo en un lugar particular y que en ese lugar particular, por ejemplo, que haya un video de un robo en el metro de Medellín, y que entonces en ese momento puntual, pues la conversación de odio se dispare. Para nosotros poder capturar esa, digamos, sensibilidad en la conversación de odio, tenemos un indicador que le llamamos la tasa de xenofobia, que lo que hacemos es, pues, ver de la totalidad de los mensajes de migración cuántos tienen un contenido discriminatorio o de odio. Y eso nos permite identificar brotes de xenofobia, digamos, en tiempo real, porque tenemos un rezago solo de 10 minutos con respecto a cuando se publican los mensajes y cuando nosotros lo capturamos, y poder analizar lugares puntuales, que es algo muy interesante, y ya les voy a mostrar cómo, por qué. Otro de nuestros hallazgos, que aquí lo conecto mucho con lo que estaba comentando Emanuel, es que uno de los principales promotores de xenofobia son las declaraciones de figuras públicas. Es decir, cada vez que alguna figura pública o una persona en una posición de poder hace algunas declaraciones asociando a los migrantes con crimen, la conversación de odio se dispara. Esto que les estoy mostrando es cómo se disparó, pues, la conversación de odio y de integración a partir de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá vinculando a los migrantes venezolanos con crimen. Sin embargo, esto no solo ocurre con la alcaldesa, sino que ocurre con declaraciones de otros alcaldes de otras ciudades y también con secretarios de seguridad, pero lo importante es que desde nuestro ejercicio nosotros ya logramos dar una medición de cuál es el impacto que tienen estas declaraciones en la conversación de odio en tiempo real. Y nosotros en estos casos puntuales hemos publicado pues unas alertas que publicamos en medios de comunicación a las 24 horas de que ocurre el evento, y que ya tenemos una medición de cuál es el efecto que tiene pues este tipo de comportamiento sobre la conversación de odio. ¿Por qué es importante? No solo porque pues, aumentan los mensajes negativos hacia los migrantes, sino porque también el tipo de mensajes discriminatorios cambia. La mayoría de los mensajes discriminatorios que se dan son ofensas. Digamos, ofensas que pueden incluso ser un poco hasta burlonas, pero no son necesariamente llamados a la acción contra la población migrante, que es otro tipo de discurso de odio, el más grave, ni tampoco como esta enaltación de la violencia. Lo que vemos cuando, digamos, para poner esto en ejemplos concretos, es diferente de decir como qué feo se visten los venecos a decir llegó la hora de hacer limpieza social contra los venecos. Digamos que son dos tipos de mensajes diferentes, y lo que nosotros vemos en este tipo de brotes de xenofobia es que la composición del discurso de odio cambia y la proporción de mensajes de llamados a la acción y de enaltación de la violencia aumentan. Y que hemos visto por otras experiencias de que en estos momentos calientes es cuando es más probable que estos, digamos, discursos pasen a la acción, que es nuestro principal, digamos, lo que queremos evitar a toda costa. Voy a soltar esto. Listo. Y voy a comentarles sobre nuestro último hallazgo, que tiene que ver con las protestas del paro nacional en el mes de mayo en Colombia. Es decir, el mes pasado, que digamos, hay un paro nacional, hay manifestaciones, o hubo manifestaciones multitudinarias casi que todos los días, y lo que encontramos, que no es algo nuevo, es que se filtraron muchos rumores que asociaban a los migrantes, muchos fake news, noticias falsas que asociaban a migrantes con violencia durante las protestas. Más o menos estas noticias decían que
los que estaban promoviendo la violencia durante las manifestaciones eran los venezolanos. Y lo interesante del caso es que ambos bandos decían que, es decir, ambos bandos del espectro político, decían que el otro bando estaba financiando a migrantes para generar violencia. Y eso lo que concluyó fue en varios brotes de xenofobia, que de nuevo pues fueron estos días en donde se hacían más llamados a la acción contra la población migrante. Y que es muy importante pues identificar estas noticias falsas que se viralizan muy rápido. Estas noticias falsas suelen tener como un formato que incluye un video, incluye la noticia, incluye los titulares, y que las personas que leen, pues, que leen los mensajes de las redes no saben identificar qué es verdad y qué es falso. Y ven estos videos que se hacen virales sobre venezolanos supuestamente generando violencia, y empieza toda esta conversación de odio contra la población migrante. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme en poder identificar estas noticias falsas y poder desmentirlas lo más rápido posible para pues, prevenir estos brotes de xenofobia. Y lo hacemos en alianza con otras organizaciones, como Colombia Check. Y bueno, aquí le doy la palabra a Fernanda, que Fernanda nos va a hablar sobre ¿y entonces qué hacemos? Gracias, Julio. Y bueno, gracias a todos los que nos ven y escuchan en este momento. Voy también a presentarles unos cuantos slides sobre lo que me gustaría justamente ahora hablar. Y es, bueno, ya tenemos como un contexto un poco territorializado de la migración venezolana. Tenemos una herramienta que nos permite leer la conversación en línea, detectar cuando hay mensajes de odio, cuando hay mensajes de xenofobia, y lo que nosotros creemos que la información no debe quedarse simplemente allí, quizá plasmada en un boletín o en un informe, sino que esto debe ser un incentivo, un insumo para que se creen acciones en el mundo offline que busquen contrarrestar esos mensajes de odio y xenofobia. Pues también hemos diseñado herramientas que nos permiten ir con ciertos sectores de la población, con funcionarios públicos, con periodistas, líderes de ONGs, a poder como transmitirles a ellos tips de cómo pueden comunicar mejor la migración, entendiendo también pues como los rasgos característicos que hay de la migración. Pero vean también esta presentación, esta parte, como algo que no solamente tiene que ver con los discursos de odio hacia personas migrantes, sino con discursos de odio en general a población que digamos está categorizada por unas diferencias puntuales. Entonces, nosotros hemos tenido unos aprendizajes principales a la hora se me está corriendo la presentación, a la hora de entender un poco la migración y entender también cómo, o sea, a partir de entender la migración, pues empezar a generar herramientas que nos permitan parar esos discursos de odio. Y bueno, lo primero, y es súper importante, es que la migración tiene en el mundo un porcentaje muy similar de hombres y de mujeres. Antes, en décadas pasadas, quienes más migraban eran los hombres, y hoy por hoy las mujeres casi que son el 50%. Las cifras incluso en Colombia con la migración venezolana están alrededor de 49,2% de quienes migran son mujeres. Súper importante que a la hora sobre todo para periodistas que son quienes tienen esa posibilidad de comunicar con más caja de resonancia la migración, súper importante siempre tener en cuenta esta cifra, tener en cuenta que las mujeres hacen parte de la migración, el 50% de las historias son de ellas, y que es bueno siempre mostrar historias de liderazgo de mujeres y no solamente de hombres. También es bueno darle la voz a las mujeres migrantes para que nos cuenten por qué están pasando, cómo hacen sus procesos migratorios, cómo están siendo integradas en sus comunidades de acogida, y no solamente hombres. Lo segundo es que, como nos decía Julio, hay que medir las conversaciones de odio y de xenofobia, igual, no solamente de xenofobia, sino también
en el espectro general de los discursos que se pueden producir de odio hacia sectores de la población y coger eso y transformarlo en acciones. El tercer aprendizaje, y es que nosotros tenemos una lucha muy fuerte y siempre hemos querido acercar a las personas a la migración un poco para poder tumbar imaginarios alrededor de las personas migrantes, justamente porque al desconocer qué está pasando detrás de las personas migrantes es que se generan estos sentimientos de odio, de desconfianza, de miedo, de amenaza, de muchas cosas que se pueden generar cuando yo desconozco a alguien y que, bueno, finalmente es una manera en cómo funciona el cerebro. El cerebro está programado para todo aquello que yo no conozco, que es diferente para mí, es peligroso. Es como una manera ahí evolutiva que tenemos de tramitar las cosas. Entonces es importante que entendamos que no son cifras. Las personas no entienden, las personas del común, al leer una noticia, no entienden una cifra, sino es una cifra contextualizada. Y nuestra lucha ha sido, no hablemos de cifra, hablemos de personas. Y entonces, ustedes si nos stalkean un día de estos y quieren saber qué hacemos, una de nuestras apuestas es mostrar historias. Porque cuando mostramos historias, digamos que acercamos mucho más la migración, que no es una cifra que yo vi en un medio de comunicación o no es una cifra que vi en una publicación en Twitter, sino que esa cifra tiene caras, tiene rostros, tiene una historia, tiene sueños, tiene miedos. Entonces, digamos que también es importante que podamos darle visibilidad a las historias de las personas en estos escenarios. Y esto no solamente para las personas migrantes, para las personas afro, para las personas diversas, para las mujeres, para todos estos sectores que pueden estar siendo excluidos por sus características. Y lo cuarto es también entender que hay vulnerabilidades que atraviesan a las personas. Y bueno, nuestra experiencia está sobre todo centrada hacia jóvenes y hacia personas migrantes, pero también véanlo como hacia las mujeres o hacia los niños también. Digamos que hay vulnerabilidades identificadas por cada sector que hay que tener en cuenta. Las mujeres, por ejemplo, están atravesadas por su identidad y su identidad acerca de la maternidad. Entonces, evidentemente, tienen o están expuestas a ciertos imaginarios sociales de odio, como ya lo hemos visto incluso en materia de migración, con una columna que fue muy famosa en su momento y generó mucha indignación, que es Paren de Parir, justamente donde se exponía por una periodista que las mujeres venezolanas vinieron solamente a tener niños, y además las mujeres venezolanas pobres vinieron a tener niños a Colombia y que por qué no usaban alguna vaina para que pararan de parir. Entonces, por ejemplo, tener en cuenta eso, ¿no? También un imaginario social que se está calando mucho, y ahora les voy a contar, es cómo percibimos a las mujeres venezolanas en este territorio, que puede ser bien también cómo percibimos a las mujeres afro o cómo percibimos a los indígenas, y ahorita lo vamos a explicar un poquito más. La violencia doméstica también, estar siempre expuestos a condiciones de trata y de tráfico de personas, y hay una exposición constante de las personas migrantes, una exposición constante a los discursos de odio y de xenofobia, que vale la pena centrar nuestra atención para allá a ver qué podemos hacer para disminuirlo. Yo les traje unos tips, voy a ir un poquito más rápido. Si me ahogo un poquito es porque me superé de COVID hace 2 días, pero voy a tratar de ir rápido. Lo primero es que es importante entender esta triada, y a mí me gustaría que ustedes, como yo vi sus perfiles y sé que son productores, cineastas, periodistas, y yo quisiera que por un momento pues también tuviéramos la capacidad de hacernos conscientes de que además de todas estas cosas que tenemos de roles profesionales, somos personas. Y pues no producimos arte, no producimos comunicación ni nada, sino es atravesados también por nuestros rasgos personales y por nuestra historia personal. Entonces, es súper importante en esta parte no desligar nunca la migración ni lo que está pasando con sectores de la población vulnerables o que pueden estar en condiciones de vulnerabilidad o expuestos a discursos de odio,
no dejarlo como algo que es parte de mi profesión y entonces yo lo manejo solo en cifras y está separado de mí, sino que permitamos que siempre lo humano sea lo que nos conecta. Entonces, hay que entender que hay una triada que va en secuencia. Entonces, un estereotipo es la manera en que yo pienso, un prejuicio es la manera en que yo siento, y la discriminación termina siendo el acto, la manera en que yo actúo cuando se me suma un prejuicio, un estereotipo y un prejuicio. Entonces, yo puedo empezar, y a mí me pasó al comienzo, y yo siempre trato de ser sincera con la gente que me escucha, y que yo puedo también decirles, yo pensé muchos, o sea, pensé hace unos 3 años, antes de acercarme al tema de la migración y antes de acercarme a la población migrante, yo tenía unos imaginarios más bien nacionalistas. En esa época decía, las cuales deben ser para los colombianos, y después, si de pronto alcanzamos, atendemos a las personas migrantes. Y yo, cuando tuve ese pensamiento, yo no lo limité y ese pensamiento se me convirtió en una emoción. Lo reforcé con una emoción, que era como esa incomodidad que yo podía sentir si me encontraba alguna persona migrante en la calle o en el transporte público o en algún otro escenario de mi vida. Cuando ya empecé a trabajar aquí en el derecho no debe ser, a mí no me gustaba para nada la línea de migración, y si Alejo podría decir hoy por hoy que es la línea que más me gusta trabajar, eh, y es donde de verdad yo digo, no me saquen, quiero estar pendiente de los proyectos de migración, quiero estar tallereando con la gente, quiero estar yendo a encuentros con personas migrantes, es justamente por eso, porque cuando yo pude identificar que traía un prejuicio y un estereotipo, y que era para mí importante comprometerme con frenar en mí, primeramente, cualquier acto de discriminación, y a partir de eso, pues también poder incentivar a que otros frenaran esta bola de nieve que puede empezar chiquita y se termina convirtiendo en una agresión física, en una agresión verbal, hacia alguna persona que es diferente. Y lo que les digo, esto lo podemos hacer tanto con una persona que sea de la población LGTBI o hacia una persona afro, y bueno, hacia una mujer, y hay que parar. Lo segundo que me gustaría, se me trabó, acá, contarles que es súper importante para también entender cómo podemos aprender a combatir discursos de odio, es que tengamos la capacidad de buscar información y de agarrar esas cifras o esos argumentos en una caja que uno los puede imaginariamente o mentalmente o a través de un documento, meter como si fuera una caja de herramientas y tenerlos ahí preparados para cuando uno se enfrenta con discursos de odio o de xenofobia, poder tener estos argumentos que son los que van a validar que también hay bondades detrás de un proceso migratorio o detrás de un proceso de integración cultural, etcétera. Por ejemplo, esta cifra con la que he podido tumbar muchos imaginarios es que el 3% del PIB mundial lo producen las personas migrantes en el mundo, digamos, en el mundo entero, pero más no hubieran producido ese 3% si no hubieran migrado. Entonces, es una cifra que inmediatamente tumba imaginarios, sobre todo alrededor de que la población migrante solamente quiere buscar ayudas y solamente están en una posición en la que quieren recibir y no tienen nada que dar. Entonces aquí se nos cae esto. Además, pues también mencionarles que hay muchos países que dependen un montón de las remesas. Entonces también eso hace que las economías de ciertos países se mantengan gracias a que hay otra persona que un día migró y está mandando recursos desde este nuevo país. Tenemos más bondades en los países de origen, o sea, desde donde sale la persona que migra, también se crean oportunidades de trabajo y se reciben estas remesas, como les contaba, y en los países de destino aumenta o impulsa un aumento en el desarrollo, en el incremento del Producto Interno Bruto, estimula el desarrollo de empresas y la creación de empleo. Contrario, incluso uno se pone a ver estudios, y yo creía que no, que cuando llegaba un migrante se le quitaba un empleo nacional, pero uno se pone a ver estudios y no hay ningún estudio que me pueda decir a mí que cuando llega población migrante en una cantidad considerable a un país, la economía va para abajo. Al contrario,
En el peor de los casos, la economía se mantiene, pero los estudios demuestran que mejora los niveles económicos, macroeconómicos de un país. Y bueno, también fomenta la innovación. Sabemos que vienen personas con capacidades diferentes, con profesiones diferentes. En Colombia, en particular, hay zonas donde la población nacional no quiere ir a trabajar porque es lejos, porque es zona rural, por temas de conflicto armado, etcétera. Y las personas migrantes, digamos, sí están prestas a poder ser contratadas y a trabajar en ciertos territorios. Entonces, eso también nos da posibilidades de, en vez de generar más vacíos en ciertos lugares, más bien vamos llenando. Otro tips que les quiero traer es acerca de superar los lugares comunes. Julio nos habló de algunos lugares que ya el barómetro midió y es el más conocido y es siempre asociar aumento de la inseguridad con migración o temas de seguridad o aumento de criminalidad, delincuencia con migración, que es un poco, y esto viene desde Maquiavelo que lo propuso, y es como créese un enemigo externo para no culpar al interno y para unir al interno contra algo y usted unifica un estado que se quiere disolver a través de la creación de un enemigo externo. Esto lo vemos también muy utilizado hoy por hoy, incluso en discursos de presidentes de la región. Entonces, es súper importante tener en cuenta que, como nos explicaba Julio, el manejo de las cifras sobre delincuencia o criminalidad desmienten totalmente este imaginario perverso de que hay más migrantes, entonces hay más inseguridad, hay más asesinatos, hay más hurtos, etc. Y en eso sí tiene que ser muy claro la nota de prensa o el reportaje, porque lo que generan es una sensación de alarmismo entre la población que empieza a difundir esos mensajes, esas noticias, y que lo que termina generando, y uno lo ve muchísimo, por ejemplo, en Colombia, es que la conversación en el café, en el desayuno, en el almuerzo, es todo el mundo hablando mal de las personas migrantes. Muy parecido a lo que pasa con población afro en algunos territorios todavía nacionales y además en algunos países en particular, donde se asocia a las negritudes también con la delincuencia, con la calle, con vándalos, con etcétera. O como como también en este momento de contextos de paro nacional, como también se está tildando a jóvenes como vándalos simplemente porque están manifestándose en las calles. Y entonces, importante, primero, saquemos a la migración del lado de la seguridad, porque no está significativamente aportando a las cifras y no es representativo el porcentaje, está más o menos en 3.5%, creo que está el nivel de personas migrantes que cometen delitos en nuestro país. Entonces es una cifra que se nos cae y que además no es más que el número de población colombiana que también lo está cometiendo, ¿no? Entonces no es significativo esta cifra. Alrededor de las mujeres, algo que está pasando mucho con las mujeres migrantes es que son muy bonitas y las mujeres venezolanas han ganado muchos Miss Universo. Y eso ha hecho que incluso nosotras las mujeres se genere una competencia de lo femenino, una competencia por atraer hombres, y entonces se cree que, y hay un prejuicio ahí horrible de que las mujeres vienen a quitar maridos. Y bueno, digamos que también es súper importante que paremos este tipo de discursos y que empecemos a mostrar historias de mujeres súper empoderadas que no han venido a quitar maridos, que vienen a trabajar, que vienen a liderar organizaciones sociales, que vienen a hacer periodismo, etcétera, en estos países de acogida de la migración. Y también acerca de los hombres, pues también hay percepciones como quizá también se ha tenido percepciones perversas y imaginarios falsos sobre poblaciones como la población indígena. Y es que, por ejemplo, yo soy del sur del país, del sur de Colombia, y nosotros tenemos hay un estereotipo sobre nosotros y es que somos personas flojas. Y eso fue una historia ahí de una batalla que no quisimos ir a pelear. Los hombres de esa época no quisieron ir a pelear y entonces se quedó el imaginario de que los que son de esta región de Colombia son flojos, igual que, por ejemplo, hemos visto indígenas que viven en Chile
indígenas de Perú que ven en Chile, entonces los chilenos dicen que son flojos. También pasa entonces migrantes que viven en Colombia, entonces son flojos. Las mujeres, también la percepción de que hay mujeres flojas, etcétera, o que son menos fuertes y entonces no están capacitados para ciertos tipos de oficios. Digamos que estos también son imaginarios que al final terminan generando odio no solo en el discurso, sino también en la acción. También el enfoque interseccional es súper importante para a la hora de comunicar cualquier historia, cualquier noticia, cualquier hecho, pero también a la hora de entender que cuando uno comunica algo debería centrarse en investigar más cosas que estén asociadas a eso, a ese hecho o a esa persona, y no simplemente como mostrar una característica o una cosa puntual. ¿Por qué? Porque las personas no tienen una sola identidad. Yo no tengo una sola identidad, yo tengo varias identidades y ustedes también. Yo soy líder en una organización social, soy mujer, soy opita, o sea, vengo del suroccidente del país, soy mujer que tiene una profesión, ¿sí? Como que yo tengo muchas identidades y roles que yo desempeño. En cierto momento estoy haciendo una cosa, en cierto momento estoy haciendo otra, y cada una de esas identidades a mí me proporciona la capacidad de tener mayores vulnerabilidades o riesgos o mayores oportunidades dentro del desarrollo de mi vida. Entonces es importante entender que no es lo mismo cuando decimos que la población migrante tiene estas y estas características y entonces creemos que, sí, se separan así por conjuntos, como si yo cogiera un cajonero y empezara a separar por colores. Algo, no. O sea, las personas no pueden estar aquí y allá, están atravesadas por varias identidades al tiempo y hay que reconocer cuáles son esas identidades que pueden exponer más a las personas hacia discursos de odio o de discriminación. También es súper importante curar las imágenes. Y cuando digo curar las imágenes, es que, bueno, estamos en un mundo en el que todo el mundo prefiere una imagen, un meme, a un video incluso de 30 segundos, a ponerse a leer algo. Entonces, las imágenes tienen un poder mucho más fuerte, comunican más que el doble que un texto. Y esto es un ejemplo también de migración, pero podemos entender que hay ejemplos de otro tipo de población. Pero acá, por ejemplo, en la imagen que está a mi izquierda, vemos a una mujer que es migrante y que fue fotografiada y fue publicada su imagen justo cuando está haciendo un oficio de la casa. Y bueno, esto lo que hace es una imagen muy estereotipada que lo que hace es reforzar imaginarios sobre que la mujer simplemente tiene que estar dispuesta a hacer labores del hogar o de cuidado. Y en cambio, la imagen que está a mi derecha, que también es una persona migrante, pero son refugiados, el segundo es refugiado. Vemos que es un hombre que está cuidando a un niño. Y ahí es donde vemos que esta imagen no está estereotipada porque está mostrando otras realidades que muchas veces, incluso por propagandas, por la manera en que se comunican las noticias o en la manera en que se hacen novelas, etcétera, pues siempre están mostrando como y están reforzando imaginarios acerca de los juegos de roles y qué debe hacer la mujer y qué debe hacer el hombre. En este caso, la migración tiene algo particular y es que son familias en las que el hombre se puede quedar y se queda muchas veces cuidando a los niños y manteniendo el hogar, mientras la mujer es quien sale a buscar recursos económicos. Entonces, también, digamos, la invitación es a que seleccionemos mejor las imágenes, que tengamos cuidado con ellas porque también comunican un montón y que podamos siempre hacer un autoexamen a la hora de publicar algo o de compartir algo y es, hola, esto podría estar estereotipado, ¿qué estoy viendo con esta imagen? ¿Qué voy a aportar si la comparto? ¿Aporta la diversidad o no aporta? Y a veces incluso es mejor como no poner una imagen si realmente no va a aportar. Aquí también bueno, algo que se me olvidó decirles, pero esta imagen también me lo hizo recordar. La mujer se ve además pues en una casa con unas condiciones, sin zapatos, etcétera, y también un lugar común en el que tenemos hoy por hoy a la migración es que todos los migrantes son vulnerables, o decir, todos los indígenas son vulnerables. Y es perverso porque no les damos la oportunidad, ni queremos ver,
¿cuál es ese rol activo que también tienen cuando aportan al consumo de la economía, cuando aportan al liderazgo de organizaciones? Y entonces digamos que es importante siempre también tratar de equilibrar las historias que hay alrededor de la migración, y piénsenlo también si son historias de indígenas o son historias de personas LGTBI o personas afro, y es no solamente mostrar la vulnerabilidad, que pues no la vamos a ocultar porque ahí está, sino mostremos además de eso historias de empoderamiento, historias donde muestren a las personas creando empresa, donde muestren a las personas liderando organizaciones, teniendo profesiones, liderando comunidades, presentando, digamos, donde tengan esos roles de liderazgo y de empoderamiento, que vale la pena decirle al mundo, oigan, esta no es una población netamente vulnerable, no se confunda, sino que esta población también aporta, y lo aporta así, así, así. Porque como la gente no está tan cerca, simplemente como que ese desconocimiento la lleva a pensar algo que no tiene que ver con la realidad necesariamente. Estas son 5 herramientas que además diseñamos para responder a los mensajes xenófobos. Y el primero de ellos, y no sé si hay personas migrantes aquí o que hayan tenido que migrar, este en especial, esta diapositiva o estos 5 tips está diseñado sobre todo para la persona migrante que está siendo víctima de un discurso de odio. Y cuando es víctima de un discurso de odio, nosotros quisimos decirle, bueno, si usted es víctima, haga estos pasos. Sin embargo, hemos hecho también una larga lucha para que los periodistas nos ayuden a compartir estos 5 tips. Creamos un kit de antisenofobia en línea que ahorita lo podemos ojear rápidamente, que ustedes también van a poder consultar. Los periodistas también territoriales nos han ayudado a difundirlo. Cuando hicimos un lanzamiento, invitamos al director de la Fundación para la Libertad de Prensa a que nos comentara el kit. Invitamos periodistas venezolanos a que nos comentaran el kit. Entonces digamos que también la intención es poder difundir más este kit y llevárselo a, pues es que los periodistas son una caja de resonancia enorme, entonces si ellos nos ayudan a comunicarle a la gente además también cómo se debe comunicar la migración y cómo se deben atacar los mensajes de odio, pues también es de gran ayuda poder contar con esta red de aliados de periodistas. Entonces lo primero, cuando una persona es atacada por un discurso de odio, y ahorita digamos que no importa si es migrante, lo primero es que hacemos un llamado a la calma. Y no hay que responder al primer impulso emocional que viene después de que uno es víctima de un acto discriminatorio o de un discurso de odio. Y hay muchas técnicas, ustedes ya las sabrán, que cuente hasta 10, que se vaya y no esté ahí, o sea, muchas cosas que funcionan, pero lo primero es no le responda a ese impulso que es como ese ardor en el pecho que quiere de una vez responder y darle un golpe a la persona o decirle algo que puede ser igual o peor diriente. Lo segundo es no a las conclusiones apresuradas, y es que a veces en el medio del calor de las discusiones, donde se nota un discurso de odio, lo importante también es que, y aquí sí uno es muy cartesiano, no, cartesiano no, aquí sí uno es muy, bueno, se me olvidó ahorita el nombre, pero ahorita sí me acuerdo les digo, aquí es donde uno tiene que empezar a hacer preguntas. Si yo estoy siendo atacada y creo que la persona está equivocada en lo que me está diciendo, lo mejor es que yo no le responda con todos mis argumentos, sino que también empiece a hacerle preguntas. ¿Usted por qué cree eso? ¿Y usted dónde escuchó eso? ¿O quién le dijo eso? Y eso lo dice tal persona y tiene validez, o usted por qué está sintiendo eso, y digamos que son establecer un discurso a través de preguntas que nos permita, que nos permita conocer qué está pensando y sintiendo esa persona que ataca, pero además que también que le permita a esa persona cuestionarse a sí misma, porque a través de la pregunta que me responde a mí se está respondiendo a sí misma, y también va a llegar a un punto donde va a darse cuenta que su hilo argumentativo no tiene sentido. Lo tercero es que modelemos el lenguaje, y es bueno, pues, promovemos siempre que quien es atacado no responda con más violencia, que no se reproduzca ese odio, sino que sea un poquito mejor.
y ser mejor es responder con un lenguaje amable, tanto en el tono como en las palabras. Entonces digamos que este también es un tip súper importante. Lo otro tiene que ver, es siempre entender que los discursos de odio, sea para quien sea, uno debe atacar el discurso como tal, no a la persona. Entonces, no tendemos a alguien de xenófoba, de racista, de homofóbica, ¿sí? Sino que digamos que tiene un discurso homofóbico, tiene un discurso racista o tiene acciones o actitudes, pero no ataquemos directamente a la persona, sino siempre ataquemos a su discurso. Y lo 5 es que no eduquemos, y bueno, aquí tiene que ver con no tratar de creernos sabios en todo, ni predicar y usar argumentos religiosos para poder transformar el pensamiento o el imaginario de alguien. Es también como una de las recomendaciones. Y yo creo que ya acabé aquí. Entonces, quería contarles, además, que estamos... no acabó, esperen. Es que la presentación se me chifló. Ahí me ven, me siguen viendo. Lo último es esto, es darle voz, papel y lápiz a las personas migrantes. Y sobre todo, gracias, sobre todo en sus equipos, tanto de arte, de cine, de equipos de redacción, equipos de investigación. Es importante que además uno sea la excusa para generar integración. Y es también para las personas afro, para las mujeres, que todavía tenemos una lucha enorme en materia de igualdad laboral. Y invitemos a esas personas que son diferentes, no solamente hablemos de las personas que son diferentes, invitémoslas a trabajar con nosotros, que hagan parte de nuestros equipos de redacción, que hagan parte de nuestros equipos de trabajo de campo, de periodistas, de presentadores, de creadores de contenido, de diseñadores, ilustradores, etcétera. Porque eso también nos permite, como empezaba mi presentación, a acercarnos desde la humanidad y desde el quehacer diario y profesional a las personas que son diferentes y que pueden ser víctimas de discursos de odio. Y ya con esto sí paro y dejo de presentar.